Bien, continuando con nuestro programa, es necesario, dentro de todo el proceso para llegar a la potencia hidrodinámica, después de conocer la potencia hidrostática o potencia a la salida, es necesario conocer la velocidad a la que viaja el agua al interior de una tubería. Y bueno, en ese sentido, independientemente que lo vamos a hacer a través de un ejercicio en Excel, es muy importante que conozcamos la teoría porque son principios básicos de mecánica de fluidos y del comportamiento precisamente del agua al interior de las tuberías. El cálculo de la velocidad es clave para poder continuar con todo el proceso metodológico para poder determinar la bomba requerida en mi sistema de riego, para hacer el cálculo. En ese sentido, bueno, la velocidad juega un papel muy importante y básicamente está compuesta por dos variables. La primera de ellas es el gasto y la segunda de ellas es el área. ¿Sí? El gasto no es otra cosa más que el volumen de agua que está saliendo por la tubería de descarga. Y generalmente nos lo dan en litros por minuto o litros por hora. Básicamente lo que tenemos que hacer es convertir a metros cúbicos sobre segundo. Y la fórmula, bueno, la fórmula está dada, aquí se menciona que el gasto es igual al área por la velocidad, pero bueno, lo que yo quiero ahora es la velocidad, calcular la velocidad. Entonces, bueno, pues la velocidad es igual, pasamos al área dividiendo, la velocidad es igual al gasto sobre el área. Ahora, ¿cuál es el área o área de qué? Es el área del círculo, es decir, dependiendo qué diámetro estemos usando de tubería, si es media pulgada, 1 pulgada, pulgada y media, 2 pulgadas. Recordemos que tenemos que respetar, ¿sí?, lo que el proveedor nos indica al adquirir la bomba. Si el proveedor nos indica que va a tener una salida de descarga de 2 pulgadas, en 2 pulgadas nos tenemos que ir o mantener durante todo el transecto, ¿sí? Si la salida es de 3, pues igual, de la misma manera, tenemos que respetar ese diámetro a usar. Entonces, bueno, ya después de ver que solamente necesitamos al gasto y el área, nos vamos a ir rápidamente al cálculo del área de un círculo. Es algo muy sencillo. Estamos recordando la primera fórmula, pues es pi por radio al cuadrado. Es una de las fórmulas que podemos usar. O bien, si gusta usted, puede usar la fórmula número 2, que es igual a área pi entre 4 por el diámetro al cuadrado. Cualquiera de las dos fórmulas que usted use va a llegar al resultado correcto. Por ejemplo, si tengo una bomba de 1 pulgada, pues obviamente convierto la pulgada a metro y calculo, ya sea por la fórmula 1 o la fórmula 2, calculo el área y básicamente obtengo el valor del gasto de nuestro cuadro de rendimientos. Gasto entre área, pues me va a dar la velocidad en metros sobre segundo. Bien, hay una relación o siempre va a haber una relación entre el diámetro contra la velocidad. Sí, es muy común que las personas o la gente de campo empírica relacione a un menor diámetro de tubería, relacione con una mayor presión. El efecto visual que se hace ver cuando hacemos esta acción es un aumento, pero en la velocidad.
Ese aumento en la velocidad tan drástico, la gente de campo muchas veces lo relaciona con un aumento de presión por el efecto visual que causa ver cómo el agua se desplaza muy rápido. Entonces es muy común escuchar, aumentó la presión. Este es un error, este es un error muy común cuando se hacen los diseños de sistemas de riego. ¿Y qué observamos? Observamos que el agua que sale en un principio, ¿sí? Con un cierto gasto, con el diámetro de salida que me indica el proveedor, no es el mismo gasto cuando llega a la última parte del terreno a donde yo quiero enviar el agua, donde voy a tener plantas. No llega, entonces cuando empieza a bajar esa presión o ese gasto empieza a bajar por efecto de que no hicimos bien el cálculo, que es precisamente a través de este curso lo que nosotros vamos a aprender a calcular la bomba correcta para que desde el metro 1 hasta el último metro me llegue o garantice antes de adquirir la bomba que vamos a tener el mismo gasto o la misma presión. Entonces, cuando los productores ven que esto ya pues no les funcionó, hacen una reducción de tubería y visualmente, repito, se observa un incremento muy grande de la velocidad, pensando que se aumentó la presión. No, señores, esto es un error. Esto es un error grave en el diseño y operación de un sistema de riego. Nosotros debemos respetar siempre el diámetro que nuestro proveedor nos proporciona y en ese sentido debemos instalarlo, salvo salvedades o situaciones muy específicas donde requiera disminuir la presión. Ojo, pero ahí estoy sabido, quiero disminuir la presión, también llamado el telescopeo, porque simula un telescopio de más a menos, ¿sí? Simula un telescopio, entonces voy reduciendo el diámetro para disminuir la presión, pero son efectos o son particularidades, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es básicamente mantenernos en el diámetro correspondiente que el proveedor nos hace ver en su ficha técnica, en su manual de operación, cuando nosotros adquirimos la bomba. Entonces, vemos aquí dentro del punto 1, diámetro bisvelocidad. Reducir el diámetro no aumenta la presión, aumenta la velocidad. Son errores, ¿sí? Entonces, puede irse incluso, dice aquí en el punto 2, que al reducir el diámetro a la mitad, pues nos podemos ir incluso 4 veces más el valor de la velocidad. Para ello, para constatar esto, bueno, pues tenemos el principio de continuidad, donde Q1 es igual a Q2, el gasto es igual en toda la tubería. Ojo, eso es lo que queremos, que el gasto sea igual en toda la tubería. Te quiero garantizar que del punto A o el punto Q1 al punto Q2 tengas el mismo gasto, y para eso vamos a hacer todas los cálculos y las ecuaciones correspondientes. Bien, aplicando el principio de Bernoulli contra velocidad y presión, Bernoulli nos dice que a mayor velocidad, menor presión en sistemas cerrados de tubería, ¿sí? El efecto Venturi demuestra la caída de presión al aumentar la velocidad. Y entonces, bueno, pues esto nos sirve para aplicar de manera eficiente los cálculos en los sistemas de bombeo. Pero este concepto entre velocidad y presión es muy importante que lo tengan en cuenta porque son cosas completamente opuestas, ¿sí? Mayor velocidad implica mayor rozamiento del agua con las paredes de la tubería, es decir, flujos turbulentos, rozamientos, caídas de presión, hacemos el sistema menos eficiente
Se requiere mayor potencia para que el agua pueda romper la inercia negativa que se tiene con las paredes de la tubería. ¿Va? En ese aspecto es muy importante que ustedes conozcan que altas velocidades llegan a perjudicar mi sistema de riego al hacerlo menos eficiente, y obviamente que mayor presión no habrá. Entonces les recomiendo también este tema de Bernoulli. Son gráficos muy sencillos en donde ustedes pueden constatarlo sin ningún problema. Vamos a hacer aquí un ejercicio pues muy práctico. Aquí vamos a hacer un ejercicio muy práctico. Tenemos un gasto de 0.01 metros cúbicos sobre segundo. Tenemos un diámetro de 0.1. Con ese diámetro de 0.1 vamos a sacar el área y me da un área de 0.0078. Al hacer la división entre el gasto de 0.01 metros cúbicos sobre segundo entre el área, si hacemos el análisis dimensional, me queda metros sobre segundo, que es una unidad de velocidad, y me queda que el agua transita por cada segundo que pasa 1.27 metros. ¿Sí? Ese sería el dato de velocidad. Si ustedes disminuyen el valor del diámetro, sacan el área, se darán cuenta que la velocidad inmediatamente aumenta. Esta sería una forma de poder corroborarlo. ¿Va? ¿Cuál es el dato aquí a cuidar? La división es lo de menos. Dividir gasto sobre área para sacar velocidad es lo de menos. El error común es muchas veces que no sabemos convertir litros por minuto o litros por hora a metros cúbicos sobre segundo. Generalmente son de las dos opciones que más nos da el proveedor, aunque hay algunos proveedores, dependiendo de las bombas, que nos dan el gasto en galones por minuto. Ahí les va un tip. Para convertir litros por minuto a metros cúbicos sobre segundo de manera directa, divida usted entre 60,000 el valor de litros por minuto. El valor de litros por minuto dividido entre 60,000 me va a dar directamente el gasto en metros cúbicos sobre segundo. Por otro lado, si el proveedor me da la opción de litros por hora y lo quiero convertir a metros cúbicos sobre segundo, divida usted entre 3,600,000 y con eso usted puede convertir directamente de metros cúbicos sobre segundo. Para el caso del diámetro, generalmente el valor de las tuberías es en pulgadas, pues sabemos que una pulgada es 2.54 centímetros o bien 0.0254 metros. Hacemos una simple regla de 3. Sacamos área, como ya lo vimos, con cualquiera de las dos fórmulas que hemos visto en esta presentación, y logramos obtener nuestra velocidad. Y bueno, pues las consideraciones adicionales que vamos a estar viendo a lo largo de estos temas, de este curso, obviamente tiene que ver con el tipo de rugosidad con el que cuente la tubería a instalar para el sistema de riego. Generalmente usamos aluminio y usamos PVC o manguera, que generalmente el proveedor le da la misma rugosidad que el PVC. Tenemos que calcular las pérdidas por fricción, muy importantes, y dentro de estas pérdidas por fricción, el factor de fricción, lo vamos a ver más adelante a lo largo de este curso, y la viscosidad del agua. Y bueno, pues como resumen y conclusión, la velocidad depende del gasto y el área, ¿sí? El gasto es el que yo extraigo de mi cuadro de rendimientos o de mi curva de rendimientos desde que hice la intersección altura-gasto en la fórmula de potencia hidrostática, como recordarán. Y bueno, el diámetro es el que uso a consideración del proveedor. Saco mi área y listo.
Y recuerden, reducir diámetro no aumenta la presión, aumenta la velocidad y baja nuestra presión. Recuerden, el principio de Bernoulli es clave para poder comprender este concepto. Y les dejo una bibliografía y seguimos adelante con nuestro siguiente tema. Muchas gracias.